Empieza todo esto casi a mediados de año, cuando se da recién la noticia de la desaparición. En principio solo se conocía de Rosario y las pistas que intentaba dar. Por la repetición en diferentes medios sabíamos que era Chivay, que era la partida de la zona minera, que era la zona de las mochilas. Solo lo imaginábamos porque era lo que más se repetía. Fueron 200 días de búsqueda, 200 días de participación tanto de la Policía de Alta Montaña como especialistas también en búsqueda de personas y rescate. Las historias que se iban tejiendo para encontrar se convirtieron como en una película de ficción, como en un libro de ficción. Y esas historias se convirtieron y tuvieron hasta otros coprotagonistas. Ya no solamente se hablaba de la búsqueda de Ciro, se hablaba, por ejemplo, de su padre, la historia del padre que buscaba al hijo, o se hablaba de los dos mexicanos que vinieron a buscar también el cuerpo, o se hablaba, por ejemplo, de la comunidad de Chivay que quería declararlo como un héroe porque había provocado mayor turismo en la zona. Para quienes la historia fue muy atrapante, representó Ciro Papá un modelo de rol, ¿no? Un modelo de rol de papá preocupado con resonancias de cuentos clásicos, ¿no? El cuento de, o el mito de Aquiles en la Ilíada, ¿no? Por ejemplo, te cuenta mucho cómo tras la muerte de Héctor, ¿no? Su papá Príamo busca incansablemente recuperar su cuerpo y saber de él, ¿no? De que se trataba de mi hijo por todo lo que ya les he explicado, ¿no? Las características morfológicas, el color de la vestimenta, la forma de vestimenta que reconocía, etcétera, etcétera. Entonces, pero la palabra final sobre esto naturalmente la tiene que dar pues el Ministerio Público, ¿no? Hemos recibido la explicación de cada una de las pericias que han sido presentadas, se están barajando varias hipótesis y lo que vamos a hacer hoy, de aquí para adelante, tenemos 60 días, es precisamente llegar a una conclusión. Que el tratamiento informativo de este hecho no era solo periodístico y probablemente no se evaluaba tanto el tema del derecho al honor, donde se desvirtuó con los protagonistas de esta noticia para quizás darle mayor valor al hecho de ficción, que era la búsqueda de alguien que no aparecía. Como todo libro de ficción, hay un protagonista y un antagonista. Yo diría que Rosario era el personaje principal, pero era vista en esta historia como un antagonista. Me ha gritado asesino, me ha gritado mentirosa, ladrona, en verdad. La gente grita porque tiene voz y porque no le cobran al hablar. Y ahorita me dicen falsificadora, ¿no? Hasta narcotraficante me han dicho, o sea, imagínate hasta qué punto pretende llegar con todo eso, ¿no? Y ahora las últimas cosas que un poquito más me dicen que soy prostituta, ¿no? Porque Rosario tiene otros hombres y anda por aquí y anda por allá, veteándose por todos lados. Y es lo que quieren transmitir, ¿no? ¿Y dónde quedan los derechos de la mujer? ¿Dónde queda la dignidad y la honra que yo tengo como mujer y que tengo como madre? Se deposita muchas veces en un rol femenino el conflicto, ¿no? Sea porque es el objeto del deseo o sujeto del deseo, o sea porque, digamos, se le atribuye algún tipo de poder, ¿no? Sobre Helena de Troya se le atribuía una belleza descomunal, ¿no? Y una posibilidad de encantar a personas, ¿no? Encantó al rey Menelao y luego encantó a París, ¿no? Entonces, hay un rol similar, ¿no? Una chica inteligente, atractiva, ¿no? Carismática, ¿no? Que pudo haber tenido una serie de frases desafortunadas quizás, ¿no? Pero existía un carisma en ella, existía un carisma que dentro de la trama además funcionaba.
Era el único personaje que había estado con Ciro y que podía dar pistas, por lo tanto todo lo que dijera ella era importante para la investigación definitivamente. Y la fiscalía la buscaba. Y era un personaje que hablaba muy poco. Entonces tenerla a ella era clave para cualquier medio. Y las pocas veces que ella estuvo, probablemente lo comunicó muy mal. Tuvo una comunicación pésima al momento de hablar, pero eso no tenía nada que ver con ella. Probablemente ella no conozca ni sepa cómo hablar, ni tiene que saber cómo hablar ante un medio. Sin embargo, la interpretación que se dio a sus declaraciones fueron terribles. Él sufrió un accidente en la montaña. Y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final se cayó. Se cayó. La afectación de un odio generalizado por lo que estaba ocurriendo en un caso que terminó archivándose, ni siquiera llegó a una acusación, simplemente se archivó la investigación. Termina también pensando en quién se preocupó por Rosario, quién vio por la afectación al derecho al honor de Rosario. Nunca hubo una respuesta. ¿Cómo demostró el periodismo de que yo soy una asesina? ¿Qué es lo que ha hecho para demostrarlo? Aparte de simplemente decirlo todos los domingos en la noche, todos los domingos en la mañana y todos los días sacar titulares, ¿qué es lo que ha demostrado? ¿Han encontrado algo, alguna, no sé, un arma, un móvil, un motivo por el cual yo haya decidido matar a Ciro, como lo pretenden decir? Comprobamos nosotros in situ que era tremendamente fácil perderse allí. Y estábamos en un momento donde no había nevado. Ciro con Rosario estaba en un momento donde esto estaba, el Bomboya estaba nevado. Por lo tanto, era muy fácil no solo perderse, sino caerse. Eran muy angostos los caminos. Cualquier persona que no conociera, cualquier persona que no fuera del lugar y cualquiera que no esté aclimatado a esa zona, era muy fácil perderse. Y quedarse de noche, sin víveres, sin conocer el camino, también involucraba una facilidad tremenda a caerse. Ciro, de la zona de las mochilas a donde fue encontrado, habían casi 400 metros. ¿Y por qué? Porque la pendiente del cañón era muy recta. Probablemente lo que pasó fue lo que concluyeron las autoridades, que no habían motivos para seguir una investigación. Están tratando de hacer de que ella se escabulla de la justicia, la están encubriendo. Existen muchas pistas que tienen que ser investigadas. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la relación que tenía el padre de Ciro con los medios. Era una persona que él mismo se te acercaba para proporcionarte información. Creo que Ciro papá llegó a construir un personaje más allá de la persona. ¿Están bajando ya el cuerpo? Todavía no. No es fácil. Obviamente no puede cambiar su posición, ¿no? Su posición ha sido que su hijo lo han matado desde un principio y nunca dio tregua a eso. Nunca dio tregua a decir, no, a mi hijo no lo mataron. A pesar de que hubo los peritos, bueno, salió el examen perito forense que decía que se había desbarrancado y que eso atribuía pues mucho más claridad a todo esto, ¿no? Después de hallar el cuerpo de Ciro, pero aún sigue diciendo que aún mataron a su hijo y sigue pidiendo, y a mí lo gracioso es que sigue pidiendo justicia y lo único que pide es sigue exigiendo justicia, ¿no? ¿Justicia a qué? El señor Ciro Castillo dio una conferencia de prensa antes de sepultar a su hijo, donde explicaba el caso. Me sorprendió porque nos citaron en las oficinas de una empresa aseguradora y es allí donde terminaron sepultando a Ciro Castillo, donde tenían esos cementerios. Entonces dan una conferencia y recuerdo que la última pregunta que le hacen al señor Ciro Castillo es: después de todo este protagonismo que usted ha tenido, señor Castillo, ¿usted estaría pensando en dedicarse a la política? Y él responde: no es una mala idea. Gracias a Dios, gracias a la misericordia de la divinidad, nosotros hemos encontrado a nuestro hijo, pero también lo hemos encontrado gracias a la colaboración de la población y, por qué no decir, a la insistencia que ha tenido la prensa. Y de pronto
toda esa zona estremecida por un asesinato que no solamente implica la muerte de una persona, sino implica la muerte de esta persona a manos de su propia hija. No hay esa empatía, hay una frialdad afectiva, un distanciamiento. Entre los animales pasa, o sea, los hijos no matan a su mamá, ¿no? O sea, las crías no comen a su mamá. Entonces tendemos a ver el orden natural y a comparar con el orden humano y decir, en el orden natural eso no pasa. No fue solamente que la asesinó, sino que, según el resultado de la pericia forense, fueron 65 las puñaladas que asestó a la víctima. Es uno de los más escalofriantes casos, uno de los más interesantes de investigar. Es uno de los más escalofriantes casos, uno de los más interesantes de investigar. La noticia que llamó la atención ese día es el asesinato, el matricidio ocurrido en San Juan de Miraflores, en la casa de una familia aparentemente como todas, normal, sin problemas, y de pronto toda esa zona estremecida por un asesinato que no solamente implica la muerte de una persona, sino implica la muerte de esta persona a manos de su propia hija. En este caso era la acusada Juliana Yamoja, sentenciada por este crimen, ¿no? Ella misma reconoció haber cometido el crimen. No fue solamente que la asesinó, sino que, según el resultado de la pericia forense, fueron 65 las puñaladas que asestó a la víctima. Ella había bajado a la sala a probarse unas ropas que había comprado y para esto pues cogió un espejo y lo colocó para ir probándose la ropa, ¿no? Ella narra que su mamá llegó y comenzó a molestarse porque había sacado el espejo del lugar y comenzó a insultarla. Ellos han comenzado a discutir. En toda esa discusión, insultos que se han proliferado de ambas partes, ella no cuenta bien, Juliana no comenta muy claramente quién cogió primero el cuchillo, pero finalmente ambas han tenido cuchillos en la mano, ¿no? La mamá cae al suelo, estaban cerca de la escalera, comenta, y cuando cae al suelo ella se nota que estaba ensangrentada, estaba totalmente ensangrentada, la mamá en el suelo, y lo que ha hecho ella es coger el cuerpo de la mamá y arrastrarlo hacia el baño, ¿no? Eran 4 cuchillos, ella los ha metido en una bolsa, ha limpiado como ha podido y ella lo que comenta es que se ha puesto después a comer fruta, ¿no? Son reglas que los seres humanos hemos interiorizado tanto que nos parecen naturales, ¿no? Incluso recurrimos con mucha frecuencia a ver el orden natural y ver entre los animales pasa, o sea, los perros no matan, o sea, los mamás no matan, los hijos no matan a su mamá, ¿no?
O sea, las crías no comen a su mamá. Entonces tendemos a ver el orden natural y a comparar con el orden humano y decir, en el orden natural eso no pasa, ¿no? Entonces, al estar fuera de eso, te ubica en el terreno de lo insólito. O de lo, como dice también otro antropólogo, George Marcus, de lo excéntrico. Lo que está fuera del centro. Lo central es eso. Eso que está fuera te llama la atención. La víspera del forcejeo y de la muerte, vamos a decir, accidental de tu madre, ¿por qué fuiste a comprar veneno para ratas? Bueno, eso es falso, Jaime. Eso es absolutamente falso. ¿No se probó en el juicio No. que tú compraste Coca-Cola y veneno? Falso. Eso fue absolutamente falso. Yo le pregunto un poco antes de esa discusión que se dio con la mamá, qué es lo que había pasado, ¿no? Y ahí ella me narra también igualmente de que había comprado una gaseosa, ¿no? Una Coca-Cola, creo. Y comenta que la mamá era muy descuidada, muy desordenada, y ha agarrado unos vasos y ha pensado, ¿qué tal si le doy? Había racumín ahí, bolsas de racumín. ¿Qué tal si le doy ese veneno a mi mamá? Pero solamente lo he pensado, me dijo. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? ¿Más de 4 años? Sí, 4 años y 3 meses. Fue una privación de mi libertad bastante injusta, ¿no? Yo siempre lo voy a decir, ¿no? ¿Por qué? Fue bastante injusta porque hubieron muchísimos vicios procesales durante ese proceso, que fue por demás irregular. Originalmente te habían dado 20 años. Sí. Luego se redujo a 12. Sí, se redujo a 12. Hubieron 2 votos absolutorios que declaraban mi absolución, obviamente. Y luego hubo una reducción a 12. Nosotros nos fuimos hacia el Tribunal Constitucional, que determinó que mi proceso había sido un proceso más que viciado, irregular, inconstitucional, que las sentencias que se habían expedido en mi contra no soportaban un test de razonabilidad. O sea, imagínate que a un magistrado le digan eso, ¿no? ¿Tú ya eres abogada? ¿Has terminado No, la yo carrera? termino en un año. Según lo que las investigaciones y las pericias que se han hecho, esta relación madre-hija ya era compleja desde hacía muchos años atrás. Venían temas de agresiones verbales, de agresiones físicas de la madre hacia la hija. Y entonces lo que tratan de explicarse los especialistas es que en algún momento todo ese rencor o todo ese fastidio acumulado explotó. Siempre se ha visto en ella ese problema, esa relación disfuncional con la mamá. Al inicio veía pues esas discusiones, cuando era pequeña ella veía las discusiones que tenían papá, mamá. Comenta igualmente de que pues que la mamá hacía como brujería hacia el papá para mantenerlo cerca, ¿no? Que no la trataba muy bien, que la mamá era muy impulsiva, verbalmente la ofendía, la humillaba. Mi papá es el papá más lindo del mundo, yo lo quiero muchísimo. Tengo una familia muy bella. ¿Vives con él? Sí, claro. Qué bueno, Claro. qué bueno. Sí. Tengo un hermanito que tiene 16 años, así que aprovecho para mandarle saludos, decirle que lo quiero un montón. ¿Cómo se llama él? Él se llama Reish. ¿Rey? Sí, Reish. Así Rey. como el tercer Reish. Como el tercer rey. Sí. ¿Y tu papá es también un hombre de leyes? No, claro, mi papá es un juez. Un juez. Él estaba de viaje la noche fatídica. Sí, claro, mi papá estaba siguiendo unos cursos en Argentina. Ya siendo adolescente ella pues la confrontaba, ya habían discusiones boca a boca entre ambas, pero siempre la relación con la figura paterna era mejor, se llevaba mejor, ¿no? En su momento hubieron muchas opiniones
con respecto al complejo de Electra, ¿no? Que había un apego más hacia la figura paterna y un rechazo total hacia la figura materna, ¿no? Pero es básicamente la disfuncionalidad que hay entre papá y mamá, que no se llevaron bien, nunca hubo una buena comunicación, las discrepancias, las peleas, discusiones, que los hijos son observadores pasivos inicialmente de esa disfuncionalidad, pero que cala finalmente, y pues los hijos tienen que tomar alternativas por un papá o por el otro. Al evaluarla también es importante ver pues la forma como ella iba narrando los hechos que son materia de investigación, que es cómo falleció la mamá. En ella no se notaba pues un quebrantamiento ni tampoco un sentimiento de culpa. Esa resonancia no había con ella, ¿no? Y eso es propio de las personalidades antisociales o personalidades que quebrantan las normas, ¿no? No hay esa empatía, hay una frialdad afectiva, un distanciamiento. La suspensión de la orden de captura contra Juliana Yamoja, quien fue condenada a 12 años de prisión por el homicidio de su madre, fue de acuerdo a ley. El presidente del Poder Judicial, César San Martín, precisó que la motivación que sustenta esta determinación es clara y limpia. El primer juez de instancia ha considerado que hubo esta vulneración, pero la sala ha considerado de que ella no fue requerida oportunamente para el cumplimiento de reglas de conducta y ha dicho también, según la decisión, que no es aplicable el apercibimiento de detención si previamente no fue requerida cumplirlas. Esa es una decisión que incluso esta doctrina está en la ley. El padre de la señorita Yamoja es juez y no es un secreto a voces de que en algún momento ha influido para que puedan darle también la libertad anticipada. No le correspondía realmente, según las leyes no le correspondía. Pero bueno, uno de los atenuantes para la libertad fue el tema de buena conducta, ¿no? De que ella ha colaborado con la justicia, de que ha aceptado el crimen, de que se ha mostrado arrepentida, pero sin embargo legalmente tal vez no le correspondía realmente, ¿no? Sí, pues está un poquito tiempo. Designaron 20 años, pero al final pues salió en libertad a los 3, 4 años. Naturalmente uno espera de la justicia que sea justa, que sea objetiva, que sea equitativa con el daño cometido, ¿no? Y el tiempo que estuvo ella bastante corto, diría yo, ¿no? Hoy te he adorado toda la tarde y dices que del amor no sabes nada. De mi mano que me cuenta los dedos, cuelga el verso enfebrecido que dejo de escribir. Es la ciudad cuidadosamente construida, en la que ni siquiera han pensado yo y mi corazón de canasta despostillada. Es la raya del tigre y ya no la raya del gato que en miniatura sabía hacerse de mi piel. Es la voz que hace de bisagra entre tu mundo y el mío. La empresaria Miriam Pfeffer, una empresaria de más de 50 años exitosa, fallece a causa de un homicidio. Con una escena del crimen manipulada, pero de una manera grosera. O sea, la cadena de prueba que tiene que haber en una investigación estaba destruida en todo. Lo que pasa es que era muy fácil tanto para la prensa como para la policía y como para todos los involucrados en este caso tan horrible, encontrar pues el personaje culpable en esta chica, ¿no? Se ventilaban muchas cosas personales, salieron a la luz las parejas, porque los dos eran homosexuales. La sanción también. El castigo, vida licenciosa, por qué es así, por qué está con otra mujer, o sea, y entran todas las cosas horribles de esta comarca virreinal moralista de Cuarta, ¿no? Es difícil conocer la psicología de un personaje
como Ariel Bracamonte, ¿no? El caso Pfeffer es bastante heavy, ¿no? Bastante duro, bastante escalofriante en términos objetivos, ¿no? Había dos juicios, se puede decir, el juicio en el Poder Judicial y otro en la televisión, en los medios. Es difícil conocer la psicología de un personaje como Ariel Bracamonte, ¿no? La empresaria Miriam Pfeffer, una empresaria de más de 50 años, exitosa, con dos hijos, Eva Bracamonte y Ariel Bracamonte. Eva tenía 18 años, Ariel era menor de edad, tenía 14. Y bueno, una noche fallece a causa de un homicidio que luego, meses después, se descubrió por confesión que era del sicario Alejandro Trujillo Ospina, un colombiano que hasta hoy cumple 35 años de prisión. La trama judicial comienza cuando el abogado de Eva Bracamonte, la hija de Miriam Pfeffer, tras ser expuesto el caso ya a nivel de diarios, de prensa, de televisión, va al Poder Judicial y se entrega, porque había una orden de detención, ¿no?, en contra de ella, como de su pareja en ese entonces. Ahí estuvimos como unos 2-3 años de juicio, donde pues la Fiscalía comenzó a realizar la acusación y hubo incluso una confrontación entre los hermanos, ¿no? Y uno de los personajes que se convirtió en protagonista del caso fue Ariel Bracamonte, porque Ariel Bracamonte sí estaba convencido, incluso lo dijo en medios, que estaba a un 90 o 99% de que quien había permitido que ingrese el sicario, Alejandro Trujillo Ospina, era su hermana. La ropa de mi madre, tú ¿Te la llevaste tiraste. o no te llevaste? Déjame hablar, respeta. Sí, como tú me respetabas a mí la todo misma este tiempo, actitud que tienes no puedo ahorita, respetar a un mentiroso y probable asesino, no puedo. No puedo respetarte cuando hay mensajes tuyos con los cuales diciendo que es un profesional. No puedo respetar, no puedo respetarte. No te puedo respetar. Ahora que dudo si tú has asesinado a mi madre, no te puedo respetar. Y Bakhtin, un teórico de fiestas populares, dice que es el mundo al revés. Sientes que el mundo se voltea, se trastorna. Entonces, para los espectadores, vivir un drama de esta naturaleza, de un mundo invertido, de un mundo volteado, ¿no?, de un tabú transgredido, de un orden inverso, donde en lugar de apoyarse los hermanos se golpean entre ellos, te genera una discusión y un debate moral muy grande y genera la atención de la gente. En otros casos, por ejemplo, vemos que hay una marcada sobreprotección o también hay una marcada ausencia de los padres. Es una familia desintegrada, ¿no? El papá se separa y se va a vivir muy lejos y a frecuentar poco. Dos, la mamá comienza a tener, a relacionarse con otras parejas, ¿no? Y este tipo
de comportamientos cuando no son adecuadamente explicados, genera su propia interpretación en los niños, o criados por una persona sustituta, en las cuales pensamos que el dinero lo puede compensar todo, ¿no? Hay rivalidad, por ejemplo, entre los hermanos, una facilidad entre el amor y el odio, ¿no? Mi madre no está viva. Y estás planteándola como un animal delante de todo el mundo. Yo no estoy mintiendo. Y no estoy planteando como un animal a nadie. Yo amaba a mi madre mucho más que tú, que eres un mentiroso y un probable asesino. Y que eso lo sé hoy. Lamentablemente hace años no lo sabía para defenderme así. El mismo interés que tuviste ese día por mi madre es el mismo interés por el que tuviste cuando ya fallecida. Ni siquiera le compraste una lápida. Ay, tú sí. Eso no lo hice porque era algo que quería hacer contigo, Ariel. Porque era algo que yo pensé que mi madre hubiese querido que hagamos juntos. Pero yo estaba en la cárcel, entonces no podía hacerlo. Y adivina gracias a quién estaba en la cárcel. La sentencia, ese juicio terminó en una sentencia condenatoria para Eva Bracamonte, para Trujillo Espina. Él había confesado el crimen, pero se debería develar el móvil del crimen, pero su presunta cómplice, según la fiscalía, era Liliana Castro, quien fue absuelta. Sentencian a Eva Bracamonte, y lo que hace el abogado, en ese entonces me acuerdo que era Luis Lamas Puquio, apela y el caso llega a la Corte Suprema, ¿no? No se ponen de acuerdo la sala, entonces llaman a un juez dirimente, no llegan a una mayoría, llaman a un segundo juez dirimente y finalmente la sala resuelve por mayoría anular la condena a Eva Bracamonte y disponen un nuevo juicio. Para la prensa en general era prácticamente haber dictado su inocencia, porque un nuevo juicio implicaba, ya era una derrota para la fiscalía, porque otra vez tener que rearmar su caso. ¿Y qué decía en la resolución? La resolución decía que finalmente la fiscalía no había construido los indicios suficientes para acreditar que Eva Bracamonte estaba detrás del asesinato, había planificado el crimen contra su madre. El caso Pfeffer es bastante heavy, ¿no? Bastante duro, bastante un poco escalofriante en términos objetivos, ¿no? Porque estamos hablando de un filicidio, de un parricidio, ¿no? De una hija que se acusa a una chica de haber mandado a asesinar a su madre, lo cual es una cosa bastante horrible. Y además se acusa de plano, con puras especulaciones, con una escena del crimen manipulada, pero de una manera grosera. O sea, la cadena de prueba que tiene que haber en una investigación estaba destruida en desde el momento uno, desde quién entró, a qué hora entró. Entró más gente que al cine antes de que llegara, no sé, los peritajes y todo lo demás. Las mujeres son brujas, las mujeres saben engatusar a los hombres, hechizar a los hombres, hacer que los hombres hagan lo que ellas quieren. Ese viene de Eva, o sea, de Eva, todavía cómo se llama Eva, la pobre chica. O sea, ya era una cosa que parecía para el castigo. Lo que pasa es que era muy fácil tanto para la prensa como para la policía y como para todos los involucrados en este caso tan horrible, encontrar pues el personaje culpable en esta chica, ¿no? Que a mí me pareció realmente una cacería humana espantosa, y yo personalmente estoy absolutamente convencido de que ella fue una víctima terrible de todo esto. Esta persona con poderes, manipuladora, capaz de cualquier cosa, una mentalidad fría, terrible, que le quieren achacar siempre, como digo, a las brujas de hoy, ¿no? A las brujas contemporáneas, ¿no? Las mujeres que pueden hacer cualquier cosa porque hechizan, embrujan a todos. Entonces yo digo, esta chica, Dios mío, veinteañera, una pobre chica que se ve envuelta en una cosa horrorosa, fue atacada por toda esta jauría de lobos porque necesitaban crearle ese hálito de este es el monstruo para distraer otras cosas. Sí, para mí, de hecho, entrar fue romper con la vida que conocía hasta ese momento, pero salir se trató un poco de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que entrar de alguna forma implicó para mí casi un refugio,
la cárcel en ese momento, para lo que estaba pasando en mi vida, para la exposición que había en ese momento. Y claro, salir fue un poco perder esa sensación de protección, ¿no? Esa sensación de hogar que finalmente llegué a tener ahí. Entonces yo incluso creo que hay un momento del libro donde lo digo, sí hay un lugar donde para mí fue mucho más complicado salir y tener que volver a acostumbrarme a un mundo tan grande, que es el de afuera, cuando ya yo me había acostumbrado y me había hecho la idea en realidad de quedarme en un mundo reducido y donde había aprendido además a ser feliz con lo que tenía. Hay esta frase buenísima que narras de alguna, bueno, humor negro completamente, pero me imagino que son todas las estrategias, ¿no?, que uno va desarrollando, Totalmente, por supuesto, y que el ser humano va desarrollando en medio de una situación como esta, que regresa una interna de su audiencia, de una apelación, ¿no?, y le preguntan, ¿te vas? Y la respuesta es acostumbrando, ¿no? Claro, que esa es una broma que hacemos mucho afuera, no sé, mi mamá la hace un montón, pero claro, escucharla ahí es completamente diferente. Igual que escuchar esta canción de Salsa Mi Libertad afuera, uno la escucha allá. Yo la primera vez que la escuché adentro, solamente me puse a llorar no sé cuánto rato, porque claro, todo toma otro sentido, todo. Cualquier tipo de libertad, por más chiquita que sea, cobra otro valor. En el transcurso del segundo juicio se ventilaban muchas cosas personales, salían a flote, salieron a la luz las parejas, porque los dos eran homosexuales, Eva le decía a su hermano, sí, tú has entrado a la casa con tal y con tal, y Eva también contaba, sí, mi mamá también sabía, creo que presumía que yo era homosexual, pero bueno, eran cosas que tú decías, oye, esto no está, no sé si, ¿qué tiene que ver finalmente con el móvil del crimen, ¿no? Y la sanción también, el castigo, vida licenciosa, ¿por qué es así? ¿Por qué está contra mujer? O sea, y entran todas las cosas horribles de esta comarca virreinal moralista de Cuarta, ¿no? Y su hermano, digamos, como ya estaba metido dentro del rollo y como ya era un personaje de esta horrible historia de terror sacada de American Horror History, a la peruana, le entró pues a un asunto farandulero y supongo que le quiso sacar réditos a eso en su particular manera de entender el mundo. Es difícil conocer la psicología de un personaje como Ariel Bracamonte, ¿no? Muchas veces padres sumamente sobreprotectores o padres ausentes que para compensar esa ausencia le permiten todo a los niños, o cuando ya van creciendo, inclusive hasta la entrada de la adolescencia, entonces ellos no logran encontrar los límites entre lo bueno y lo malo muchas veces. Ellos piensan que son el dueño del mundo y que pueden hacerlo de todo. Hay un episodio bastante violento, escabroso, sumamente violento. Lo que él hace con la víctima es destrozarle el cerebro con un martillo. Había una conducta explosiva en él, en su historia, porque habló de muerte de animales, habló de ser violento con sus amigos, haber tomado a la defensiva cuando a alguien le faltaba a sus amigos el respeto y que no controlaba sus impulsos. Sin embargo, ante el examen neurológico, psicológico, no aparece nada de patologías de orden mental y más ajustaba el comportamiento cruel, inhumano, de la insensibilidad humana más primitiva, como la es de un psicópata. Nosotros sí insistimos en que la pena máxima que debió haber sido aplicada es la pena de 25 años. No consideramos que debió haber sido atenuada por el hecho mismo de tener una mayoría de edad restringida. Asimismo, discrepamos con el monto de la reparación civil. La controvertida sentencia fue cuestionada de plano por los abogados de la parte agraviada, quienes sostienen que Clímaco Basombrío estaría saliendo de prisión en menos de 5 años, gracias a los beneficios penitenciarios. El artículo que yo menciono podría ser, bueno, jugar sobre 15 o 20 años, entre 15 y 20, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta la minoría de edad, como los que lo han tomado en cuenta, hay que tomar en cuenta la imputabilidad restringida, las eximentes incompletas y el tema de la confesión que no ha sido tomado en cuenta, ¿no?
Hay un episodio bastante violento, escabroso, sumamente violento. Lo que él hace con la víctima es destrozarle el cerebro con un martillo. El momento en que se suscita el episodio dramático, se da una lamentable discusión entre él y la víctima, producto de aparentemente una suerte de celos o de venganza o de pérdida de la conciencia, producto de alguna razón que obviamente él niega. Él simplemente acusó que no se acordaba de nada y que por ello termina haciendo un atroz crimen aparentemente pasional, ¿no? Clímaco Basombrío atacó gravemente a su víctima principal, Alexandra Brenner, la llevó a matar y luego atacó a la empleada doméstica, dejándola muy grave. Finalmente atacó a sus amigos, quienes trataron de evitar esta agresión contra la empleada. Para nosotros, como peritos de medicina legal, nos obligó a hacer una exhaustiva y amplia investigación. Tuvimos 6 sesiones aproximadamente y compartiendo esto con colegas. De tal manera que al final los 2 que firmamos el documento hicimos una concienzuda aplicación de nuestros conocimientos para concluir con una serie de características como se han calificado, ¿no? Personalidad, trastorno de personalidad antisocial o psicopático y de rasgos histriónicos y narcisistas. Había una conducta explosiva en él en su historia, porque habló de muerte de animales, habló de ser violento con sus amigos, haber tomado a la defensiva cuando a alguien le faltaba a sus amigos el respeto y que no controlaba sus impulsos. Sin embargo, ante el examen neurológico, psicológico, no aparece nada de patologías de orden mental. Condenando a Juan Clímaco Basombrío Davis como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en agravio de Alexandra Brenner Hague, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en grave tentativa en agravio de Sebastián Brenner Hague e Ida Augusta Merino Urgeque, y como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones leves en agravio de Carlos Antonio Lescano Méndez, a 20 años de pena privativa de la libertad. La controvertida sentencia fue cuestionada de plano por los abogados de la parte agraviada, quienes sostienen que Clímaco Basombrío estaría saliendo de prisión en menos de 5 años, gracias a los beneficios penitenciarios. Nosotros sí insistimos en que la pena máxima que debió haber sido aplicada es la pena de 25 años. No consideramos que debió haber sido atenuada por el hecho mismo de tener una mayoría de edad restringida. Asimismo, discrepamos con el monto de la reparación civil. El artículo que yo menciono podría ser, bueno, jugar sobre 15 o 20 años, entre 15 y 20, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta la minoría de edad, como ¿no? que lo han tomado en cuenta, hay que tomar en cuenta la imputabilidad restringida, las eximentes incompletas y el tema de la confesión que no ha sido tomado en cuenta, ¿no? Y que a la edad que lo evaluamos, cumplió los 19, él estaba pues buscando simular quizás alguna razón no necesariamente normal, sino de inconsciencia, lo cual no fue real, ¿no? Porque, por ejemplo, él se cortó el pelo al rape horas antes de ser detenido y con el objeto aparentemente de eludir de repente un examen de ADN, que era la técnica inmediata para descubrir consumo de sustancias tóxicas como la cocaína. Entonces se pidió ese examen que terminó siendo positivo, ¿no? Y este joven no era ni un alienado, es decir, no era un esquizofrénico, ni un depresivo agudo, era un sujeto normal. Entonces, entre las esquizofrenias, para conducirse a esta conducta, no se ajustaba, y más ajustaba el comportamiento cruel, inhumano, de la insensibilidad humana más primitiva, como la es de un psicópata. Yo recuerdo haberle preguntado a él, ¿y qué le dirías a Brenner si estuviera al frente tuyo?
y no tuvo una respuesta más grosera que decir, no le diría nada.